Un saludo tengan todos, amados hermanos de la Iglesia Misión Cristiana Rescatando Discípulos para Cristo de Lima. Quien les saluda es el pastor Ed Carlos Rodríguez de Tarapoto. Es un gozo, amados hermanos, queridos hermanos, poder llegar hasta sus oídos, hasta sus lugares donde están escuchando esta palabra en este tiempo de sábado, tiempo de jóvenes. Quiero dar gracias al Señor por la oportunidad maravillosa que me da de compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Gracias por esta palabra. Vivimos en un mundo, hermanos, que podría parecer que se ha salido de control, pero en realidad nada está fuera de control. Todo está controlado por el Señor y Dios nos revela con el cumplimiento de estos tiempos que estamos viendo que su palabra es viva y es eficaz. Dios no se le ha salido de control la situación en la que estamos. Dios nos está hablando por su palabra de hace mucho tiempo que estas cosas iban a pasar. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje. Jóvenes, escuchan todos y, y quiero animarlos. De repente no es un tema muy hablado, eh, pero es algo que es palabra de Dios, que está ahí en la palabra de Dios, que es una realidad latente que vivimos y la vemos más presente hoy que nunca. Y agradezco a Dios por revelarnos su palabra y los llamo a cada uno de ustedes a reflexionar después de escuchar esta palabra, a reflexionar, a poder rumiar esta palabra, a examinarnos cada uno y a poder hacer reformas en nuestra vida. Gracias le doy al Señor por la revelación de su palabra que llega a nuestras vidas. Muchas gracias por el privilegio de ser los portavoces del cielo para con ustedes, mis hermanos. Les amamos mucho, anhelamos verlos pronto, como diría el apóstol Pablo en sus cartas. Realmente se siente la necesidad de que el cuerpo de Cristo pueda estar unido no solamente en espíritu, sino también en persona, porque eso somos, un cuerpo real, un cuerpo palpable, un cuerpo visible, real, no un cuerpo imaginario. Somos el cuerpo de Cristo y unos con otros hacemos fortaleza. Y es nuestro anhelo poder encontrarnos y estar juntos. Lo anhelamos, los amamos. Y le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da mi hermana Katy de compartir esta palabra con ustedes. Al momento que ella me pedía que compartiera algún mensaje de la palabra de Dios, a mí se me vino una palabra grande que fue gracias. Gracias. Realmente se disfruta compartir estos tiempos con la iglesia y poder sentir que estamos unidos. Y el día de hoy, queridos hermanos, tengo un mensaje para la iglesia. Quiero compartir con la iglesia algo que encontré mientras escudriñaba las escrituras. Yo de este tema lo tengo marcado en mi Biblia, he hablado de él en otras oportunidades, pero la palabra del Señor es inagotable. Alabamos su nombre, lo bendecimos y damos gracias a Dios por su palabra, fuente inagotable de sabiduría, de entendimiento, de todo. Y estaba escudriñando las escrituras y analizando los tiempos. Y le decía, Señor, gracias por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que es un tesoro. Y vamos a hablar un poquito hoy, hermano, de la ira de Dios. Vamos a hablar un poco sobre este tema y vamos a contextualizar un poco y vamos a entender lo que dice la palabra y vamos a mirar los tiempos y vamos a ver cosas interesantes. Así que, sin más, nos vamos a ir a la palabra en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18 en adelante, donde dice la culpabilidad del hombre. Y vamos a estar leyendo ahí. Yo quiero comentarles, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña de que Dios es amor, de que Dios nos ama. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, de que Dios no es ese enamorado o enamorada nuestra. En alguna oportunidad de repente hemos tenido algún enamorado o enamorada, los que ya son adultos, por supuesto, y tienen edad de ello. Y hemos visto, yo recuerdo en algún momento tener algún tipo de relación en mi juventud, incluso cuando
me comprometí con mi esposa. Y bueno, cuando estábamos enamorados, hermanos, como que todo era bueno y todo era, posible. Y, por favor, ¿me puedes esperar? Sí, claro que te puedo esperar. Por favor, ¿me puedes dar esto? Sí, por favor. Y todo se podía. Y a veces nosotros pensamos cuando vemos que Dios nos ama, que Dios es un enamorado nuestro, que nosotros le podemos quitar lo que queremos, le podemos hacer lo que queremos y como está enamorado, bueno, pues no importa, va a soportar todo y no hay problema. A pesar de que la palabra dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Y a veces tendemos a confundir un poco. Y cuando nos encontramos en la palabra con términos como este, como la ira de Dios, decimos, ¿qué? O sea, ¿es posible que Dios, que es amor, también tenga ira? ¿Cómo es esto? Si dice que todo lo soporta, que todo lo espera, es importante que nosotros entendamos que existe un balance, hermano. Nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana. Nosotros no podemos vivir de la manera que nosotros querramos. Dios sí nos perdona, pero hay algo que yo tengo que hacer para ser perdonado. Dios sí es paciente conmigo. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que el Hijo al que Dios ama, de Él lo corrige y nos enseña. Nosotros tenemos que comprender de que por nuestro bien Dios hace todas estas cosas. Entonces hay algo que la Biblia habla y vamos a hablar un poco hoy sobre lo que es la ira de Dios. Dios también en su palabra dice que es amor, pero que también es fuego consumidor. Amén. Y nosotros tenemos que saber que estamos en presencia de un Dios soberano, un Dios grande, fuerte, temible, valiente, poderoso en batalla, dice la palabra. Y vamos a ver, hermano, cuál es la definición de la ira de Dios. Si usted tiene para anotar ahí, anote que la ira de Dios es el enojo de Dios hacia toda acción pecaminosa del hombre o de una nación en general. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que hemos aprendido de que el pecado es hacer cualquier cosa que no le agrada a Dios. Y nosotros tenemos que saber que el pecado del hombre, el pecado de las naciones, el pecado provoca el enojo o la ira de Dios. Y es importante también, y de eso vamos a estar hablando hoy, es importante que nosotros entendamos que esta ira se manifiesta desde tiempos anteriores. Y vamos a ver la ira de Dios manifestada en el pasado, vamos a ver la ira de Dios manifestada en el presente y vamos a ver la ira de Dios cómo se va a manifestar en el futuro. O sea, no debemos perder de vista, hermano, esta verdad de que lo que hacemos nosotros pecaminosamente que desagrada a Dios también provoca su ira. O sea, Dios no es indiferente a nuestros pecados, le enoja nuestro pecado, le causa ira y aún mayor, la persistencia en el pecado desata su ira. Y además el juicio sobre aquellos que persisten. Y Dios ha tenido maneras en las que ha tratado con las personas pecaminosas en el futuro, en el pasado. Él está tratando actualmente en el presente de una manera, y lo vamos a ver, y en el futuro va a tratar de otra manera con las personas que persisten en el pecado. Porque nosotros podemos caer, podemos cometer un error, arrepentirnos y levantarnos. Y esa es la palabra clave, arrepentirnos. Porque si nos arrepentimos, hermano, escapamos de la ira de Dios. Señor, perdóname, Padre. Pero recuerden ustedes, y no quiero desviarme del tema, recuerden ustedes que el arrepentimiento es un cambio. El arrepentimiento es un cambio en mi pensamiento que me lleva a un cambio en mi dirección. O sea, hay algo que cambia en mi mente que se traduce después en mi acción. Si yo no tengo un cambio en acción, entonces no tengo un verdadero arrepentimiento, que significa que tampoco tengo lo que es la justificación por parte de nuestro Señor. Eso tiene que quedar presente y muy claro. O sea, tenemos un Dios perdonador, pero eso no significa que Él no se enoje con nuestros pecados. No significa que no desatemos la ira de Dios cuando persistimos en el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto, y cuando pequemos en una parte de nuestro interior, tiene que saltar una alarma y decir, estás provocando la ira de Dios. Y si persistes en el pecado, vas a desatar la ira de Dios. Y la ira de Dios
desde tiempos anteriores se manifiesta contra los que lo cometen y se manifiesta de diferentes maneras y te va a alcanzar la ira de Dios. No estamos exentos de la ira de Dios. ¿Cómo escapo, pastor, de la ira de Dios? Arrepintiéndote de todo corazón. Wow, he tomado algo que no es mío. Wow, he mentido. Wow, he hecho cualquier cosa. O sea, he ido al lugar que Dios me ha dicho que no vaya. ¿Qué hago? Me arrepiento. ¿Cómo es arrepentirse? Cambiar de pensamiento. Me arrepiento de haber venido a este lugar. Me arrepiento de haber desobedecido a Dios y haber venido hasta acá. Me arrepiento, cambio de pensamiento y también cambio de dirección. Regreso al lugar donde Dios me quería. Devuelvo lo que había robado. hago acción que demuestre mi arrepentimiento. Y entonces recibo la misericordia, el perdón de Dios, escapo de su ira. Pero si persisto en el pecado, hermano, si persisto en el lugar de desagrado a Dios, si persisto en la acción pecaminosa, voy a ser acreedor de la ira de Dios sobre mi vida. Y tenemos que tenerlo muy presente. Y vamos a ver la ira de Dios, hermanos, revelada en el pasado. Cómo Dios reveló su ira en el pasado, hermano. En el libro de Génesis nosotros encontramos, hermano, que hubo un diluvio. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5. Dice que la maldad de los hombres era tanta que llegó a la presencia de Dios y Dios se arrepintió de haber creado al hombre y mandó un diluvio, hermano. Mandó un diluvio donde sabemos que solamente Noé y su familia cercana, directa, sus hijos y cuñadas y nueras, perdón, se salvaron. Hubo también las plagas en Egipto, cuando el faraón persistió, fíjense ustedes, el pueblo, las personas persistieron cuando en el pecado, cuando Dios provocó el diluvio. Faraón persistió. Faraón persistió en la dureza de su corazón al no dejar ir al pueblo y Dios mandó las plagas, mandó sobre él juicio. El pueblo de Dios también terminó cautivo luego de haberse dividido en el reino del norte, el reino del sur, terminaron todos cautivos en Babilonia. La, la ira de Dios. Y hay muchos más ejemplos que se pueden poner. Hubo hambre, hubo hambruna, hubo diferentes tipos de manifestaciones de la ira de Dios en el pasado. La pregunta sería ahora, ¿cómo se manifestará la ira de Dios en el futuro? Porque quiero dejar el presente para el final. ¿Cómo se manifestará la ira de Dios en el futuro? Bueno, en el libro de Mateos, capítulo 24, nos habla allí de que la gran tribulación es aquel juicio, es aquel castigo, es la ira de Dios contra todos los que han rechazado a Jesús en este tiempo. Sabemos que la responsabilidad del hombre, hablando de términos dispensacionales, la responsabilidad del hombre en estos tiempos es la responsabilidad de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y salvarse de la ira venidera. Pero hay personas, hermanos, que lo rechazan a Jesús. Hay personas que rechazan el llamado. Hay personas que apostatan, que es mucho peor. Son personas que han conocido a Jesús y se han apartado de su verdad hacia nuevas verdades creadas de acuerdo a sus propios gustos y concupiscencias y deseos. Estas personas, hermanos, en el futuro van a recibir la ira de Dios por medio de la participación en la gran tribulación. La Biblia habla una tribulación que es una especie de sufrimiento, tormento, como no la ha habido antes ni la habrá jamás. No hay precedentes en la historia que hablen del sufrimiento de la gran tribulación. Lo que se viene en la gran tribulación, hermano, es algo que nadie ha podido experimentar jamás. De repente nos ponemos a pensar en el holocausto nazi, cuando los judíos eran perseguidos, cazados, llevados a campos de concentración, matados y destruidos en grandes masas. Y vemos películas, por ejemplo, yo he visto una película muy bonita que se llama La vida es bella, y vemos películas como esa, el sufrimiento que le ocasionaron los nazis a los judíos que se encontraban en el mundo entero.
Y vemos películas como esa y decimos, wow, qué terrible, qué triste. Pero eso ya es un precedente, ya eso es algo que pasó. La Biblia dice que lo que viene en la gran tribulación es algo, queridos hermanos, que no tiene precedentes. Una tribulación cual no la ha habido ni la habrá jamás. La Biblia habla de mucha hambre, la Biblia habla de escasez, la Biblia habla de muchas cosas en el libro de Apocalipsis. Y esa es la manifestación de la ira de Dios en el futuro. Hemos visto la manifestación de Dios, de su ira, en el pasado, en el Antiguo Testamento, cuando el diluvio, las plagas, la esclavitud, el cautiverio, la, todas las cosas que Dios hizo como manifestación de su ira contra los que le desobedecían. Vemos también en el futuro cómo será. Y ahora quiero hablar del presente, porque lo que estamos viendo en el presente, hermano, pensamos nosotros, miramos a nuestro alrededor y decimos lo que estamos viendo es algo, bueno, es algo casual. Recientemente nosotros hemos visto cómo el Papa ha, ha dado una respuesta como que algo blando a, a lo que es el tema de los homosexuales, a lo que es este tema está este grupo LGTB, de los homosexuales, lesbianas, está con mucha fuerza, de manera que aún esta autoridad, digámoslo entre comillas, espiritual para muchos, para mí no representa ninguna autoridad espiritual, la autoridad espiritual es Cristo. Este señor ha, digamos, un poco cedido a la presión que existe en el mundo entero por estas fuerzas, eh, para decir que, bueno, para tratar con mano blanda a, a estas personas que se han apartado de lo establecido por Dios, han persistido en apartarse de lo establecido por Dios, que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, porque son los que procrean y demás, y se han mandado a hacer según su gusto y su preferencia, olvidando lo que es o no la voluntad del Señor. Y hemos visto, hermano, cómo muchos países han aceptado, muchos países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, y estamos viendo toda esta panorámica real de hoy en día que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces nos cabe hacernos una pregunta: ¿tiene esto relevancia en, en lo que nos enseña la palabra de Dios? Mire, hermano, la palabra de Dios está escrita hace más de 2000 años, miles de años que está escrita la palabra del Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 en lo adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá Dios está diciendo, hey, sí tengo ira, y mi ira se revela contra toda injusticia, contra todo pecado, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues si habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y sus necios corazones fueron entenebrecidos, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto también Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos las retribuciones debidas a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una vez más a una mente desaprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, murmuradores, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente ellos lo hacen, sino que se gozan con los que lo practican. Estamos viendo acá, queridos hermanos, que el juicio de Dios, la ira de Dios, se manifiesta en estos tiempos entregando a las personas a mentes reprobadas, entregando a las personas a pasiones vergonzosas y entregando a las personas a la inmundicia. La manera en la que Dios muestra la ira, su ira, para con las personas hoy en día que persisten en cometer pecado, lo que Dios hace como manifestación de su ira para con ellos es que los entrega a una mente reprobada, los entrega a esas pasiones, los entrega al pecado, con dos propósitos. Los entrega al pecado, hermano, con el propósito de acelerar la autodestrucción que provoca el pecado en la persona. Los entrega a una mente desaprobada, los entrega al pecado, a la seguridad de que el pecado es lo mejor que puede pasar, para que las personas se acelere el proceso de su destrucción con el propósito y con el fin de que comprendan la necesidad de un verdadero arrepentimiento, hermano. Y entonces, así tal vez se puedan arrepentir. Y es importante que nosotros prestemos atención a esta parte. Y vamos a ir más despacio. Les estoy explicando primero el plan general. ¿Con qué propósito Dios hace esto? Bueno, tú tanto quieres insistir en lo que es el pecado, tú tanto quieres pensar de que tú eres lo mejor de lo mejor, tanto piensas que tú no te equivocas, que tú eres perfecto, como que todo gira en torno tuyo. Bueno, pues te entrego a la inmundicia, te entrego a tu concupiscencia, te entrego a tus pensamientos, a tus pasiones vergonzosas. Te entrego a eso para que se acelere el proceso del pecado. Recuerden ustedes, hermanos, que el pecado te da la falsa sensación de éxito, de gloria, de gran poder, un momento, pero después, querido hermano, usted se siente totalmente deshecho, porque ese es el propósito del pecado. El pecado te eleva por un momento, pero después te deja caer, y esa caída es estrepitosa. Entonces Dios dice, tanto quieres, tanto insistes en el pecado, tanto insistes en mentir, pues te entrego a eso. O sea, te pongo como que la mentira, te ayudo a entender que la mentira entonces es lo mejor para ti. Y vas a mentir, y te vas a enredar, y va a llegar un momento donde te va a sobrepasar todo eso. Y Dios lo hace con el propósito de que las personas sean autodestruidos por su propio pecado, de modo que en algún momento toquen fondo y recapaciten, entonces busquen a Cristo y Él estará
allí atento para ellos. Pero dice acá que la manera en la que Dios muestra su ira para con las personas ahora es entregándolo a las personas a la impureza sexual y pasiones vergonzosas. En estos tiempos que estamos viviendo ahora, hermano, la manera en la que Dios muestra su ira con las personas es entregándolo a estas impurezas sexuales y pasiones vergonzosas. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, hermano, nos damos cuenta de que vivimos en un mundo que cada vez más se hace más impuro sexualmente, que cada vez se hace más, más degenerado en el sentido de la sexualidad. La palabra de Dios dice: sea honroso en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero estamos viendo por otro lado, hermano, que el matrimonio es algo muy, pero muy atacado. El matrimonio gay, homosexual, muy defendido, pero el matrimonio real, demasiado atacado, demasiado perseguido y demasiado agujereado. Y todo hoy en día gira en torno de una perversión sexual. Y esto precisamente dice la palabra de Dios que es una señal del juicio de Dios en la actualidad. O sea, una señal que confirma que Dios ha abandonado, que significa la ejecución de la ira en este tiempo, a una persona o a un pueblo, es que esta persona o este pueblo comienza a obsesionarse en la inmoralidad sexual y en la perversión. Cuando nosotros vemos a una persona obsesionado, cuando nosotros vemos a una persona envuelto en temas de inmoralidad sexual, envuelto en temas de perversión sexual, aún en su matrimonio o fuera del matrimonio, cualquier tipo de perversión sexual, esto es una señal del abandono de Dios o del juicio de Dios contra las personas en la actualidad. Porque hemos hablado del juicio de Dios en el futuro, hemos hablado del juicio de Dios en el pasado, pero también hay ira y juicio de Dios en el presente, en el cual Dios te abandona a este tipo de pensamientos. Y esto se refleja, hermano, en 3 pasos. Lo primero que empieza a pasar con una persona que está siendo, digamos, abandonada por Dios, dice, entregada por Dios a la inmundicia, entregada a las pasiones vergonzosas, entregada a una mente desaprobada. Lo primero que empieza a aparecer en esta persona es una entrega al placer sexual que degrada el cuerpo. Dice la palabra de Dios acá en el versículo 26, dice: pues por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres se encendieron en lascivias, hombres con hombres. Hermano, aún en la intimidad de la pareja, hay usos que son normales. Recuerden ustedes que la intimidad sexual es algo que está creado por Dios para dar vida. Nosotros buscamos, las personas hoy en día buscan el placer, pero es algo que Dios instituyó para la intimidad del matrimonio y con el objetivo de dar vida. Pero hoy en día eso se ha modificado por completo como señal de la separación que tienen las personas hoy de Dios. Y en vez de ser ser el seno de algo digno y hermoso, como dice la palabra, sea bendito el matrimonio y el lecho sin mancilla, pues hoy día se ha convertido en un centro de productor de placer desagradable a Dios.
Y hay cosas que no son naturales, hermanos. Y la manera en la que nosotros sabemos de que no son naturales es porque causan, causan afectaciones. En el caso de la mujer o en el caso del hombre, infecciones. Y de esta manera nosotros podemos saber de que no es algo que es uso natural. Y dice la palabra de Dios que Dios los entregó a esa mente. Los entregó a eso. ¿Para qué? Para que ellos hagan aquello que Dios establece que es desagradable a Él, para que ellos lo hagan y finalmente se den cuenta con las consecuencias que esto trae de que eso no es agradable a Dios y por fin puedan de repente apartarse de las malas prácticas. Entonces lo primero que Dios hace como parte de este juicio es que entrega a las personas a un placer que degrada el cuerpo. Lo segundo, ya entrando más en la separación o en la entrega de Dios hacia el pecado a las personas, ya las personas se intensifica la experiencia llegando a las pasiones homosexuales y lésbicas. Primero empieza como un desorden en la intimidad. De repente varias personas, hoy en día se habla incluso en las canciones de reggaetón que se escucha, que escucha nuestra juventud y que escuchan muchas personas, hablan de relación ya no entre dos personas, sino entre tres. Este conocido cantante famoso, Maluma, sacó una canción que fue muy escuchada donde decía felices los cuatro. O sea, cuatro personas teniendo intimidad, se habla de tríos, se habla de cuatro, se habla de orgías, se habla de diferentes tipos de manifestaciones, que es el primer paso. O sea, Dios los entrega a eso al principio. De ahí viene una aceptación y viene, o sea, se intensifica más la experiencia y ya llegan a aceptar e incluso a practicar lo que son cosas homosexuales, lésbicas y finalmente, hermano, su mente ya está tan apartada de Dios en esta entrega total al pecado que dice que ya justifican las acciones que hacen. Esto es el clímax, ya la parte final, el tercer paso de lo que es una persona que está siendo entregada por completo a la maldad. Y me llamaba la atención, hermano, cómo la manera en la que dice la Biblia que Dios entrega a las personas al pecado es más que nada por la parte sexual, por la parte de la intimidad de las personas. Y lo que me llama la atención, hermano, es ver cómo realmente eso hoy es lo que más está aflorando. Hoy día estamos viendo mayor presencia de infidelidad, mayor presencia de inmundicia, mayor presencia de perversión del tipo sexual, que es precisamente aquello que representa la ira de Dios para estos tiempos. Hermanos, yo les invito a que ustedes reflexionen con esta palabra. Yo les invito a que podamos reflexionar en torno de esta palabra y que podamos ver, hermano, cómo el juicio, la ejecución de la ira de Dios para estos tiempos es entregando a las personas a una mente reprobada. Ya, tanto quieres hacer lo malo, hágalo. Haz lo que quieras hacer, hazlo. Al punto de que finalmente el fin de la entrega es la mente defiende por completo, estás en lo correcto. Y todo esto es con el propósito de que llegues a tocar fondo. Dios lo hace con el propósito de que llegues hasta el final, de que llegues hasta el fondo y pueda haber por último, una última esperanza de que te salves a tiempo. Pero cómo la perversión sexual muestra la lejanía de Dios que tienen las personas. Una señal primordial del abandono divino de cualquier sociedad es que la obsesiona la inmoralidad sexual. Es una evidencia. De repente, hermano, no solamente podemos mirar a nuestra sociedad, a nuestro entorno, sino que también nos podemos mirar a nosotros mismos cómo estamos. Si estamos teniendo una inclinación en este sentido, te estoy hablando claramente, iglesia,
si están cambiando tus pensamientos en cuanto a lo puro, lo inmaculado de la intimidad con tu esposa, con la que Dios te bendice el matrimonio, si están cambiando algunas cosas ahí, tienes que saber de que eso significa que estás mal y que necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Hermano, las autoridades religiosas del mundo están aceptando la perversión. Los países están aceptando la inmoralidad. Nosotros tenemos que darnos cuenta de qué lejos están las personas de nuestro Señor. La gente necesita arrepentirse. La gente necesita arrepentimiento. Tenemos más que nunca que proveerles un ejemplo. Tenemos más que nunca que llamarlos y guiarlos al arrepentimiento. Mostrarles y hacerles ver y saber que el camino en el que están es el camino de la ira. Están en plena ejecución de la ira de Dios para sus vidas y que necesitan arrepentirse, apartarse de inmediato, lo antes posible. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, miren alrededor cómo estamos viviendo, lo que está pasando, y miren lo que contrasta la palabra de Dios. Ira de Dios, juicio de Dios para este tiempo. El juicio de Dios no es para más adelante. Sí, más adelante va a haber un juicio, pero en la actualidad está habiendo otro juicio. En el pasado hubo juicio. Constantemente la ira de Dios se manifiesta contra el pecado. Y en este momento en el que estamos viviendo, en el momento actual en el que estamos viviendo, un indicador es este tema. ¿Por qué Dios lo ha puesto como indicador? Yo no lo sé, pero se está manifestando. Autoridades internacionales, autoridades religiosas y demás, están cediendo a la inmoralidad sexual como una señal de que el mundo está lejos de Dios y viviendo en este momento presente la ira de Dios. Los dejo con esta palabra, les invito a reflexionar, que el Señor los bendiga. Amén.